Hola a todos, ¿qué tal? Espero que esta charla les permita conocer un poco más sobre la empatía y prenda su curiosidad en ustedes para poder involucrarse mucho más en el tema. Yo soy Jimena García Celada, psicóloga y psicoterapeuta TREC. Entonces, desde el aspecto científico, no existe una definición exacta de lo que es la empatía. Hay una diversidad de teorías centradas en cómo ser empáticos y qué es lo que implica la empatía. Pero de manera general, la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, enfocada en el reconocimiento del otro como similar. Esta capacidad no se basa solamente en entender, sino que también está compuesta tanto por el elemento cognitivo como por el afectivo. La persona es capaz de discriminar su propio sentimiento, su propia sensación del otro, logrando orientarse como una simpatía o como un malestar de lo que la otra persona puede estar sintiendo. Por lo que la empatía es multidimensional. Posee dimensiones, como comenté, afectivas, cognitivas, centradas en uno mismo y en el otro. En el aspecto afectivo, permite manejar emociones de angustia personal, preocupación de otros, que se encuentran enfocados en sentimientos personales de ansiedad o malestar. Por otro lado, en el aspecto cognitivo, permite ponerse en el lugar de la otra persona, como también imaginar los sentimientos y acciones que derivan de estas emociones. Pasamos a ver si es que han logrado poner algunas respuestas, quizás, frente a qué es lo que les trae en mente la palabra empatía. Es proximidad, simpatía, comprensión, interés, cercanía, ponerse en el lugar de la otra persona y entenderlo. Claro, justamente está bastante enfocado en este aspecto de lograr entender y comprender qué es lo que el otro puede estar sintiendo. Ojo que mientras vayamos conversando un poco más sobre este tema, vamos a ir entendiendo que una cosa es que comprendamos y otra cosa es que quizás estemos de acuerdo, ¿no? El hecho de que una persona pueda pensar, tengo una opinión con respecto a una cosa, no quiere decir que nosotros también tengamos que opinar lo mismo. No ser empáticos es comprender que esa es su idea y nuestra idea puede ser totalmente diferente. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Esta idea de eh, emular un sentimiento, regular un sentimiento, ser simpáticos, la proximidad que puedes tener con el otro, entender a la otra persona, demostrarle interés también, que es muy importante, ¿no? Una cosa está en que logremos captar qué es lo que el otro pueda pensar, qué es lo que el otro pueda sentir. Y otra vez es diferente, puede ser también cómo podemos demostrarle a esta persona que realmente estamos atentos a lo que nos pueda decir y a lo que nos pueda expresar, ¿no? Genial. Entonces, continuando con la explicación sobre la empatía, me gustaría ponerles una situación como para que podamos entender muchísimo más algunas diferencias. Entonces, aquí tenemos una situación. Podemos poner una persona que está en la calle pidiendo limosna. Frente a esta situación, tenemos dos tipos de reacciones, quizás, ¿no? Que pueda ser enfocado en el aspecto afectivo, que es centrado en uno mismo, o centrado en el otro. Vamos a ir viendo cómo hay diferentes reacciones que pueda tener una persona frente a una misma situación, lo cual podría implicar un contacto empático o no. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, que es la persona pidiendo limosna. Esto puede traer, en el aspecto afectivo, emociones como preocupación, tristeza, lo cual conlleva a una conducta de ayuda o auxilio hacia el otro. Sin embargo, al ser empático, enfocándonos en nosotros mismos, tristeza del otro, por lo que no se actúa con una intención de apoyar o de ayudar, sino que la persona decide quizás alejarse de esta situación, de esta sensación y frente a esto. Entonces, una persona puede ser empática, entendiendo cognitivamente las emociones de otros, comprendiéndolas emocionalmente. Sin embargo, hay una diferencia entre entiendo lo que sientes, entiendo lo que piensas y la conducta que tengo frente a lo que pueda sentir o pensar. Esto pueda llevar a que la persona pueda tener otras reacciones empáticas o no. Entonces,
Es distinto que digamos, entiendo qué es lo que tú sientes, emocionalmente hablando, frente a la conducta que tengo frente a tus emociones o tus sensaciones. Características de una persona empática. ¿Cómo suelen ser las personas empáticas? Los empáticos son muy intuitivos, se centran bastante en lo que puedan observar, lo que puedan sentir. Son personas muy sensibles, tienen sentidos bastante afinados con respecto a lo que puedan percibir del otro, lo que puedan percibir de su entorno. Son más asertivos y prosociales a querer ayudar, apoyar a su entorno, a las personas que puedan tener alrededor. Tienen mayor conciencia emocional de uno mismo y del otro, son capaces de reconocer qué es lo que están sintiendo, cómo expresarlo, cómo poder demostrarlo también a los demás. Tienen una respuesta asertiva frente a las emociones de los otros. Se contagian fácilmente de los sentimientos de los demás. Al ver a alguien triste, al ver a alguien enojado, pueden sentir qué es lo que el otro puede estar sintiendo y reaccionar frente a esta emoción. Identifican los cambios emocionales de las personas, no solamente por el hecho de que te puedan decir estoy enojado, estoy triste, sino también por la conducta no verbal que puedan presentar los demás, estos gestos, estas señales, quizás fruncir el ceño, hacer puño a la mano, llorar, etc. Están bastante orientados al servicio, tienen una menor probabilidad de mostrar conductas de agresividad, ya que puedan comprender al otro y también pueden comprender que la opinión que ellos tienen no tiene que ser necesariamente igual a la de los demás. Y están más interesados en apoyar a grupos estigmatizados. Ejercicios que podamos tener para desarrollar empatía. Lo principal y lo que es el punto número uno más importante de todos es reconocer las emociones que nosotros tenemos y poder de esa forma comprenderlas. Primero tenemos que reconocer cómo nosotros nos estamos sintiendo, cómo son las emociones que podemos estar experimentando, para luego poder pasar a reconocer las emociones del otro y poder ponerse en el lugar del otro. Es importante tener que resaltar esta parte de dejar de ser tú por un momento y entender los deseos o los requerimientos que pueda tener el otro, sin estar pendiente de lo que vas a decir o de lo que vas a reaccionar, sino estar concentrado al 100% en lo que el otro te puede estar expresando. Entonces, una de las primeras actividades es escuchar. Tratemos de tener un espacio en el cual escuchemos a alguien durante 5 minutos. Porque algunas veces nos dejamos llevar por esas ganas de querer ayudar al otro y terminamos interrumpiendo lo que la otra persona está diciendo. En este intento de ayuda podemos terminar también criticando o juzgando sus sensaciones, sus pensamientos. Por eso es importante darse un espacio en donde solo escuches y valides cada sensación, cada pensamiento, cada emoción que otro puede estar teniendo, ¿no? Ponerte al frente de alguien, sentarte, escucharlo plenamente, decirle, entiendo qué estás pensando, entiendo lo que estás sintiendo, y este es un espacio seguro para que tú me puedas contar y liberar todas estas sensaciones que puedas tener. Mientras escuchas, prestar atención a todo lo demás, fijarte en otras cosas. A menudo nos enfocamos bastante en el aspecto de las palabras, de lo que podemos expresar verbalmente, pero no estamos percibiendo también el aspecto no verbal, el tono, la postura, la expresión, las miradas, aquellos silencios que quizás pueden haber, que también tienen un significado para la persona. Captar toda esta información lo hacemos a veces de manera inconsciente, porque nuestro razonamiento piensa es más importante lo que nos está diciendo, lo que está expresando verbalmente. Sin embargo, también darle el mismo peso a lo no verbal, podemos también validarlo, hacer que se sienta más comprendido y muchísimo más entendido desde ese aspecto, ¿no? Entonces, puede que estos silencios para alguien signifiquen, deseo saber tu opinión, deseo saber qué es lo que sientes o lo que te estoy diciendo, como también puede que signifiquen, necesito un momento para calmarme y continuar expresándote lo que estoy sintiendo. Otra actividad que nos puede ayudar es para entender a alguien, intentar imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace o qué puede estar pensando o sintiendo en ciertas situaciones. Pensar en alguna dificultad que puede encontrarse a alguien en su día a día. Por ejemplo, un vendedor. Puede que su negocio esté medio flojo, puede que tenga problemas en los ingresos, que le cueste pagar el alquiler. ¿Cómo puede sentirse esta persona? ¿Qué puede estar pensando? ¿Qué puede venirse a la mente con todas estas sensaciones?
un estudiante de primer año en una carrera, ¿cómo puede estar sintiéndose? Es un ambiente distinto, estamos en clases virtuales, los amigos que quizás tenía antes en el colegio ya no los tiene ahorita en la universidad. Entonces, ¿qué ideas puede traerle a la mente este tipo de sensaciones nuevas? Esto nos puede ayudar a comprender muchísimo más el contexto en el que está y mucho más también los pensamientos y las emociones que puede estar viviendo. Con lo que la persona te diga, una actividad también es muy importante, es evitar decir tus conclusiones, a menos que la persona te pida que le digas qué es lo que piensa. ¿A qué me refiero con evitar decir tus conclusiones? Es esta palabra, esta idea de tu problema es que lo que deberías haber hecho es. Entonces, estamos desvalidando qué es lo que el otro puede estar sintiendo, puede estar pensando, porque quizás no es lo que la persona necesita en ese momento, ¿no? Si la persona percibe que lo estás entendiendo, no se va a sentir solo en su problema y va a poder liberar muchísimo más qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo. Pero si es que observa y nota que estás siendo crítico y que estás hablándole como sermoneándole, se va a cerrar y no va a querer continuar a expresar todo lo que pueda estar pasando por su mente. Otra actividad puede ser el parafrasear y reformular los mensajes añadiendo una emoción que esté experimentando. Por ejemplo, entiendo que frente al recordar que nadie te ha mandado un mensaje o que nadie te ha llamado, te sientas triste. Esto hará que la persona diga, wow, sí me está escuchando, sí está dándose cuenta de cómo me estoy sintiendo, de qué es lo que estoy pensando, se sentirá muchísimo más comprendido, mucho más validado y lograrás que pase a hablar quizás de esa situación a que pueda profundizar muchísimo más en los pensamientos que pueda tener y en las sensaciones que pueda tener. Otra actividad es salir a veces, varias veces al día de los zapatos, tus propios zapatos, para ponerte en los zapatos de alguien más. Esforzarte durante un tiempo para hacer todo esto y darnos cuenta que el observar, el expresar y el comprender al otro puede ayudar bastante a ser muchísimo más empático y te sentir también muchísimo más comprendido a ti frente a las emociones y pensamientos que puedas tener. Entonces, ¿de qué forma expresamos nuestra empatía? Situaciones en donde nos ponemos a escuchar y comprender los sentimientos del otro sin estar pendiente de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos. Enfocarnos simplemente en entender y escuchar qué es lo que el otro puede estar diciendo. Cuando no solamente utilizamos palabras, no solamente nos enfocamos en comunicar veladoramente qué es lo que podamos estar pensando, sino también expresamos la comunicación no verbal. Un abrazo, una palmada en la espalda, una palmada en el hombro, un beso o una caricia. Teniendo en cuenta siempre el preguntar al otro si es que esto es algo que necesita. No todos estamos muy acostumbrados a tener estas sensaciones físicas y poder decir al otro, quisieras un abrazo, quisieras una compañía, quisieras que esté a tu lado, puede ayudar a que también se sienta bastante validado y comprendido. Cuando estamos pensando en no ofender al otro y tratamos de expresarnos con delicadeza y educación, también es una forma en la que estamos demostrando esta empatía. Cuando no mostramos gestos de aburrimiento, irritación, cansancio hacia lo que nos puede contar el otro o cuando nos están explicando pidiendo algo. En ocasiones, un bostezo, cortar un tema para hablar del otro, puede romper totalmente la comunicación y desaparecer la empatía. ¿No? Es totalmente comprensible que quizás algunas veces estemos un poco cansados y, no sé, del día a día, tener diferentes actividades, no nos permite quizás estar 100% atentos, pero es importante demostrarle al otro también que no es por lo que nos esté contando o lo que nos esté expresando, sino tiene que ver con nosotros mismos también. Evitar comentarios como broma o chistes que sabemos que puede hacer que el otro se moleste, que se siente incómodo, ¿no? A veces con la intención de sacar una sonrisa, de hacer que se divierta un poco, podemos lanzar comentarios que al final están invalidando cuáles son las sensaciones que puedan tener, cuáles son las emociones que puedan presentar. Acercarse a los demás sin pensar en alguna recompensa o buscar algo a cambio también es súper importante. Utilizar sistemas de comunicación alternativos ante personas que tienen discapacidades distintas, como el lenguaje de señas. Y vamos a pasar a
hablar un poco acerca de unos ejemplos de cómo validar emocionalmente a los demás. Entonces, tenemos una frase: toda mi familia es mala conmigo, no me quiere. ¿Cómo podríamos validar emocionalmente este pensamiento de otra persona? Una de las formas en las cuales podemos validar al otro es centrarnos en lo que nos acaba de decir, ¿no? Comprender que lo que nos ha dicho es importante para esa persona. Que quizás nosotros no pensemos así, quizás nosotros conozcamos a su familia y sabemos que no es mala con esta persona, pero esa persona lo está percibiendo de esa manera. Y eso es lo principal, que si es que lo percibe de esa manera significa que es relevante. Entonces, me imagino que estás pasando por un momento difícil. ¿Te gustaría contarme más sobre lo que estás sintiendo, lo que estás pensando? Otra manera en la que también podemos validar emocionalmente al otro es decirle: estoy aquí para ti. Trataré de comprender qué es lo que estás pasando y estaré presente para que me puedas contar todo lo que está yendo por tu mente. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo, otra oración que también puede surgir en un momento de conversación. Me siento muy triste, no quiero hacer nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado esta idea de: ya no quiero ir a clases, ya no me quiero despertar, no quiero ir al trabajo, quiero estar envuelto en mis mantas y dormir y no querer hacer nada? ¿Qué nos gustaría escuchar del otro cuando nos sentimos así? ¿Qué cosas podría decirnos que nos haga sentir comprendidos? Porque es totalmente válido que un día no tengamos energías para poder hacer el 100%, porque somos personas que también nos cansamos. No tenemos que estar 100% activos las 24 horas del día. Entonces, una forma en la que podemos validar este pensamiento es decir: entiendo que te sientas triste y prefieras no hacer nada o estar sin hacer nada. ¿Cómo podría ayudarte? ¿Qué podríamos hacer? Quizás esta persona solamente necesitaba que alguien lo entienda, y cuando alguien ya lo entiende, poder reaccionar frente a esto, ¿no? O sea, es importante que mencionemos qué es lo que el otro puede estar sintiendo, pensando. Yo estoy contigo, te quiero, entiendo que puedas pensar que tu familia es mala contigo y no te quiere, sin embargo yo voy a estar aquí para que me puedas expresar qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pensando. Eh, Esto puede servir y puede ayudar bastante a que el otro se dé cuenta de que quizás no todos están pensando como él piensa, ¿no? Comprendo cómo te sientes, ¿hay algo en lo que pueda apoyarte, algo como eso? Sí, así es, ¿no? Comprendo que lo que estás sintiendo es tristeza, es enojo, es malestar. Eh, ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo podemos juntos salir de esa dificultad? Quizás, no sé, algunos ejemplos pueda ser el ver una película juntos, pasar un rato juntos. Puede ser que quizás una hora pueda cambiar totalmente el estado de ánimo de alguien. Sí, 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 sería una gran forma en la que puedas tratar de mostrar al otro y validarlo emocionalmente, siempre tratando de mencionar qué es lo que el otro te ha dicho para que se dé cuenta de que no te estoy cortando la conversación, no te estoy diciendo: oye, ya olvídate de todo, que yo te quiero y es lo único que importa, sino es un: entiendo cómo te puedes estar sintiendo, qué es lo que puedes estar pensando, yo te quiero y voy a estar para apoyarte, ¿no? Entonces ahora pasamos a otro ejemplo, que es el: no sé qué hacer con todo lo que me pasa. Es, de cierta manera, es una frase que se escucha bastante antes de que alguien pueda decir, pedir ayuda profesional. No sé qué hacer con todo lo que estoy pasando, no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo. Algunas veces incluso pueden decir: no sé qué hacer, sé que está mal lo que estoy sintiendo, sé que lo que estoy sintiendo necesito ayuda, pero no sé qué hacer frente a esto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos expresarle al otro que estamos para él, que estamos para poder escucharlo, para poder apoyarlo? Quizás no somos profesionales en salud mental, pero podemos brindar este espacio de confianza y tranquilidad en donde se pueda expresar con calma, ¿no? Decir un ejemplo como, pasamos el ejemplo: comprendo que frente a ciertas situaciones o sensaciones no sepamos qué hacer o cómo reaccionar. Si necesitas liberar todo lo que estás pensando o sintiendo, aquí estoy para oírte. Totalmente validación emocional, validación de pensamiento, y validar también qué es la sensación que esta persona está teniendo. Que no quiere decir que nosotros también pensamos igual, pero quiere decir que comprendemos que sea su propia sensación. Entonces, pasando a otra parte de la actividad, vamos a hablar un poco sobre algunas oraciones que tenemos que evitar decir. Una de estas es el típico: no llores.
no te sirve de nada, no seas dramático. Es muy curioso cómo algunas veces las personas puedan decir este tipo de oraciones, no con la intención de cortar lo que el otro pueda estar expresándole, sino justamente como estábamos hablando, ¿no? Ese aspecto afectivo es, sé que estás triste y tu tristeza me agobia tanto que no quiero que estés triste. Y como no quiero que estés triste, te expreso de esta manera, que es una manera no asertiva, no llores, no te sirve de nada. Pero también puede tener detrás un tema de frustración personal a no saber qué hacer frente a una conducta como llanto, como enojo. Es importante recordar que las emociones se expresan mediante ciertas actitudes, ciertas conductas, como el llanto, el temblor en las piernas, hacer fuerza en el puño, fruncir el ceño. Las lágrimas nos pueden ayudar bastante a liberar cómo nos estamos sintiendo y nos permite reconocer la emoción que tenemos. Un comportamiento no nos define, una característica en particular no define cómo seamos como personas. El hecho de que lloremos no quiere decir que seamos llorones. El que nos enojemos no quiere decir que seamos enojones, porque nosotros no somos una característica, somos muchísimas más cosas. Frente a esta frase de no es la gran cosa, otras personas la pasan peor, que es lo que usualmente se escucha, que también nuevamente puede estar relacionado con el querer ayudar al otro, diciéndole esto, haciéndole ver que quizás el problema por el cual está pasando tiene otras opciones y tiene otras soluciones. Sin embargo, estamos invalidando su sensación y sus pensamientos, porque cada persona tiene experiencias totalmente distintas. Cada uno lidia con las dificultades de una forma diferente y porque mi situación no traiga las mismas emociones, no te traigan las mismas emociones a ti, no quiere decir que sea menos relevante. Y finalmente tenemos esta clásica frase de cálmate, tranquilízate, relájate, que es bastante curioso porque también viene de la preocupación que pueda tener el otro hacia ti. Sin embargo, no estamos permitiendo sentir al otro qué es lo que puede expresar, qué es lo que pueda tener, la sensación que pueda tener en ese momento, ¿no? Por eso permitirte sentir la emoción que tengas ayuda a que te sientas mucho más liberado, comprendas muchísimo más tus sensaciones y puedas saber qué hacer frente a estas, tanto para un presente como también para un futuro. Además de también ser más comprensivo contigo mismo frente a las dificultades que puedas tener y a las situaciones que has ido sobrellevando en el día a día. Entonces, consecuencias de una comunicación no empática. Algunas consecuencias de no comunicarnos de manera empática se enfocan en esta preocupación excesiva por sí mismos, tienden a ser personas egoístas, sus necesidades, sus deseos, sus cualidades, sus logros son mucho más importantes que quizás lo que otros puedan pensar. Los prejuicios, que es catalogar, etiquetar las acciones de los demás, las situaciones, a las personas en sí, no les permite ubicarse en el lugar del otro, no son conscientes de cómo puede influenciar las opiniones o características que pueden estar diciendo en los demás. La desconfianza, y es que al no tener una comunicación empática, no podemos ver al otro de una forma igualitaria. No podemos confiar en cómo es que el otro puede expresarse, cómo pueda sentir, y si es que realmente está hablando desde la sinceridad o no. Y tampoco podemos enfocarnos en cuáles son las intenciones que el otro pueda tener frente a la comunicación que tiene con nosotros. Otra es la dificultad a la hora de profundizar en las relaciones. El relacionarse con los demás podrían hacerlo de una manera superficial, sin embargo, cuando ya se trata de conocer qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, ya es más difícil porque no logramos empatizar con esta emoción o esta sensación que puedan tener. Incomprensión, derivado también al hecho de que pueda ser difícil las relaciones que tengas con los demás, es que al no ponerte en lugar de los demás, dificulta que puedas entender cómo reacciona el otro, cómo pueda pensar el otro, cómo pueda sentirse. Dificultad para comunicarse. Como no sabemos, no tenemos esta comunicación empática, entonces no comunicamos exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, y no nos permitimos entender que el otro tiene que estar 100% de acuerdo con nosotros. Entonces no tenemos tacto quizás para poder hablar con los demás, no conseguimos que puedan sentirse, cómo puedan sentirse el resto. Tenemos dificultades quizás para ser asertivos cuando queremos expresar una opinión o un comentario, lo cual puede hacer que el otro se sienta triste, se sienta frustrado al pensar que quizás
lo que has dicho está enfocado en una conducta que él tiene o en lo que él puede representar para ti. También está relacionado a tener una dificultad para resolver conflictos, que se encuentra de igual manera relacionado con las relaciones personales que puedas tener y la comunicación y la falta de comprensión, porque al no comunicarnos de manera empática, se llena bastante de suposiciones, ¿no? Entonces, tú puedes suponer algo que, que no es exactamente lo que el otro quiere decir. Entonces, no tenemos la capacidad para ponernos en el lugar del otro y nos sitúa en muchas ocasiones en situaciones en las que al momento de tratar de resolver una dificultad, un conflicto que podamos tener, no sabemos cómo poder hacer frente a este porque no entendemos qué es lo que el otro pueda sentir, no entendemos qué es lo que el otro piensa. Y como no entendemos qué es lo que el otro piensa, no podemos llegar a un acuerdo en conjunto para poder solucionar o solucionar el problema que se pueda tener. Entonces, para ir finalizando, a manera de reflexión, esta semana ha sido la semana de prevención para el suicidio. Eh, la parte de la empatía es fundamental para la salud mental y muchísimo más para este tema que es tan importante. Una de las ideas más frecuentes de las personas con estas ideaciones es nadie me escucha, nadie me entiende. Entonces tratemos de ser esta luz de escucha. Tratemos de ser este espacio de tranquilidad para otros, como les gustaría también ser escuchados nosotros. No tenemos que estar, como comenté, 100% de acuerdo con lo que el otro piense. Podemos comprenderlo desde su punto de vista. Es por eso que es bastante importante mirar con los ojos del otro, escuchar con los ojos de otro y sentir con el corazón de otro. Espero realmente que esta charla les haya permitido conocer mucho más acerca de la empatía, acerca de cómo podemos ser empáticos y la importancia que tiene también el ser empáticos con otros. Porque a veces pensamos que ser directos es mucho más importante quizás que lo que el otro pueda sentir. Sin embargo, la forma en la que nos expresamos y la forma en la que podamos decirle al otro qué es lo que siente, qué es lo que piensa, también influye bastante en las sensaciones. Es importante también poder reconocer personalmente cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que estamos pensando. Para, acorde a eso, también poder expresar al otro de manera asertiva, de manera empática, que no estamos, o sea, no es necesario que estemos 100% de acuerdo, pero que entendemos cuál es su opinión, cuál es su sensación frente a ciertas situaciones. Entonces, en el Padlet veo algunas respuestas. La empatía es una herramienta para poder apoyar de manera adecuada a alguien que lo necesita, que me parece genial, totalmente cierto. Es algo que tenemos que aprender a ir utilizando acorde al día a día, porque no nos enseñan a ser empáticos cuando estamos en el colegio, ni no nos enseñan a saber cómo relacionarnos con otro con respecto a la empatía. Y es importante que vayamos tratando de practicar esto para poder reconocer qué es lo que el otro puede estar sintiendo. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, la empatía es esa capacidad que tenemos como personas para ponernos en el lugar de otra y entender mejor sus acciones, comportamientos y pensamientos. Genial. Cuando una persona mira una película o lee un libro y se siente en favor o en posición a un protagonista en particular, ayudar a una persona de discapacidad a cruzar la calle, entristecerse al ver a alguien llorar, interpretar como la propia alegría de algún ser querido. Sí es, ¿no? La empatía tiene bastante relación frente a esas sensaciones que podamos ir teniendo, vayamos viendo el Padlet. Eh, la empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas, es imaginarte a ti mismo en la piel de otro. Me siento más encaminado respecto a cómo ayudar a otros que confían en mí y poder ser esa luz que mencionas. Ay, qué lindo, muchas gracias. Realmente espero que esta charla, aunque haya sido bastante corta, les ayude mucho a aventurarse un poco a quizás buscar información sobre cómo ser empáticos, que es que a esta persona a la cual no le permitieron o no le dieron ese espacio en su momento para poder expresarse, decirle, ok, o sea, ya entendí que lo que tú sientes es importante, yo entendí que lo que tú piensas no tiene que ser necesariamente lo que yo piense y te brindo este espacio de tranquilidad y de confianza para que tú me puedas expresar y decir todo lo que estás sintiendo o cómo te estás experimentando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno,
Ahora cerrando ya con esta pequeña charla, estoy muy agradecida con Ama Perú por darme la oportunidad de poder conversar de este tema que es muy importante y muchísimo más ahora con toda la situación que estamos viviendo, el poder ser empáticos con lo que otros puedan estar experimentando. Por parte de Perú Empatía estamos muy agradecidos con la invitación, estamos muy agradecidos con todo lo que nos están permitiendo ayudar a los demás. Y nada, espero que quizás en otra oportunidad también podamos conversar acerca de otros temas y podamos apoyarlos. Igual cualquier duda o cualquier consulta que puedan tener, Perú Empatía siempre está dispuesto a poder responderla y apoyarlos. Y muy agradecida con la invitación.